Si vas a 120 por una autovía española, vas a ver cómo te adelantan muchos coches a una velocidad mucho mayor. ¿Cómo? ¿Saben algo ellos que nosotros no sabemos sobre los radares o simplemente les sobra el dinero para pagar multas? Llevaba ya bastante tiempo haciéndome estas preguntas, así que me puse a buscar información para saber todo lo que hay que saber sobre los distintos tipos de radares, a dónde va el dinero que recaudan con las multas y lo más importante de todo, ¿existe algún truco real para evitar que te pillen estos radares? Ya os dejo dos cosas claras. La primera, hay truquitos. La segunda, esto es solo información, puro contenido didáctico. No hagáis tonterías. Hay bastantes tipos de radares distintos y el más común es el radar fijo de toda la vida, ya sea de pórtico, poste o cabina. Funcionan lanzando ondas de radio o un láser, los más modernos, hacia la carretera. Estas microondas rebotan con los vehículos que circulan por la vía y vuelven otra vez al radar, el cual puede calcular la velocidad de ese coche a partir de la frecuencia de la onda recibida. Si el coche se pasa de la velocidad máxima que hay en ese lugar, saca una foto y envía todos los datos a la DGT para que ellos te ofrezcan esa nueva foto de tu coche a cambio de una pequeñita suma de dinero. Estos radares y otros que vamos a ver tienen un margen de error, lo que lleva a muchos a pensar que pueden ir por encima de la velocidad máxima sin recibir multas. Pero ya veremos más adelante cómo de fiable es eso. Después están los radares móviles, los que de verdad nos joden la vida. Su funcionamiento es muy parecido a los radares fijos, pero les hace falta tener a alguien que los opere. Además son mucho más pequeños, ya que realizan menos funciones, por lo que los pueden tener escondidos al lado de la carretera o en un coche patrulla, tanto parado como en movimiento. Lo que es especialmente jodido cuando van en un coche patrulla incógnito y les adelantas algo pasado de velocidad. ¡Bumba! ¡Bumba! En los últimos años ha ido apareciendo un nuevo tipo de radar móvil llamado veloláser, que son radares móviles que funcionan con láseres y que son completamente inalámbricos. Tienen una batería y conexión Wi-Fi y 4G. ¿Por qué es eso importante? Pues porque así pueden dejar esta minúscula trampa al lado de la carretera mientras el coche patrulla está lejos del lugar. Así no ves el coche y no frenas. Porque recordad, lo importante no es frenar y no tener accidentes. Lo importante es pagar la multa. Y el jefe final de los radares móviles es el famoso helicóptero Pegasus, una obra de ingeniería española que puede medir la velocidad de tu coche a 300 metros de altura al suelo y hasta 1 kilómetro de distancia. Súper innecesario. Además, también pueden detectar otras infracciones como el uso del móvil, del cinturón o conducción temeraria. Y a partir de aquí ya empiezan a ponerse creativos con los radares. Existen los que se llaman radares de tramo, que son dos radares separados por 3 o 5 kilómetros y que miden la velocidad media de los vehículos que pasan por ese tramo. También a veces ponen un radar móvil 1 kilómetro o así después de un radar fijo, para que la gente que acelera confiada después de ver el radar fijo sean cazados con el móvil. Radares en cascada se llaman esos, y son muy efectivos. Por último existen los cinemómetros de sensor, que pasan un cable a través de la carretera. Estos cables están rellenos de aire y la presión de las ruedas del vehículo al pasar por encima hace que el aire se comprima y se active el sensor. No suelen ser para poner multas, sino para saber cuántos vehículos pasan por esa carretera y para hacerse una idea de su velocidad media, ya que no dan una medida lo suficientemente exacta como para usarlo para multar. Ahora, ¿cómo ir a 200 sin que te multen? Antes dijimos que los radares tienen un margen de error y si la carretera está para ir a 100, no te multan si vas a 100 o a 101. Actualmente los radares fijos solo se activan cuando el vehículo que cazan va un 5% por encima de la velocidad permitida. Entonces en una carretera que está a 100 podrías ir a 105 y no recibir una sesión de fotos de tu coche en el buzón. Con los radares móviles ese margen sube al 7%, es decir, podrías ir a 107. Pero no son solo los radares los que tienen un margen de error, el velocímetro de tu coche también tiene un pequeño margen. Todos los coches marcan una velocidad un pelín por encima de la real. Algunos coches más viejos son muy optimistas, pero los más modernos ya se acercan mucho a decirte la velocidad real. La mejor manera para conocer realmente a qué velocidad vas es usando el GPS del móvil, ya que hace un cálculo mucho más exacto.
Con el margen del radar más el del velocímetro de tu coche, podrías ir un poco por encima del límite y empezar a adelantar coches sin recibir una multa, pero son unas diferencias de velocidad minúsculas. A no ser que estés haciendo un viaje de muchas horas, no vas a notar ninguna diferencia. Además, es jugársela bastante. Si pones el control de crucero a la velocidad justa para que no te multen a 1 km/h del límite, te puede caer una multa si hay una pequeñita cuesta abajo, o por el propio margen de error del control de crucero. Y hacerlo a ojo sin control de crucero, pues aún peor. Por eso os voy a decir ahora qué alternativas hay para poder ir muy por encima del límite y evitar ser cazado por el radar. Pero antes creo que os tengo que recordar no solo lo peligroso que es eso, sino lo caro que es. Aquí tenéis una tabla de la DGT que muestra las distintas multas que os pueden caer según por cuánto sobrepaséis el límite de velocidad. Si os pillan a 130 en una zona de 120, la multa es de 100 euros. Aunque como ya sabéis, si la pagáis en los 20 primeros días después de recibirla, te lo rebajan a la mitad, que siguen escociendo sus 50 eurillos. Y bueno, si vas a 130 en zona urbana, ya puedes tener puntos de sobra en el carnet. Y por si os preguntáis cuánto dinero recauda la DGT con esas multas y a dónde va ese dinero, en el 2024 la DGT recaudó más de 500 millones de euros. 2/3 de eso fueron de multas por exceso de velocidad. ¿Y a dónde va ese dinero? Pues supuestamente ese dinero se reinvierte en seguridad vial. Es decir, radares, alcoholímetros, paneles de mensaje variable, subvenciones, recursos de formación vial, investigaciones, estudios, personal y muchas cosas más, supuestamente. Y para dejar claro que el dinero no va a los sueldos de la Guardia Civil ni cosas así, el director de la DGT, Pere Navarro, lo dejó muy claro en esta entrevista. Y me preguntaba antes, ¿a qué se dedica el dinero de las sanciones, el dinero de las multas? La DGT tiene un presupuesto que le ha aprobado el Congreso de los Diputados. Punto. Yo cobro lo mismo a final de mes y todos los funcionarios cobran lo mismo a final de mes. En la DGT no tenemos ningún interés en recaudar más. Ninguno. Sé que por mucho que lo diga, no lo convenceré a la gente. No, que no es así, que no tenemos ningún interés. Y tampoco se trata aquí un poco de empapelar aquí a toda la población, ¿no? Pero tampoco no se trata, se lo he dicho, no hay ningún interés en recaudar mucho. Sé que no me creen. Vamos, que se lo queda todo él. La mejor arma que puedes tener para defenderte de estos radares son los avisadores y sobre todo los detectores de radares, que no son lo mismo. Un avisador de radares simplemente lee una base de datos pública con información sobre dónde están los radares fijos. En aplicaciones como Google Maps o Waze vas a tener esa función. Un detector de radares es un aparato un poco más complicado. Lo que hacen es buscar al frente alguna señal en forma de microondas o láser, las que emiten los radares. Algunos de estos detectores pueden encontrar un radar a 300 metros o más delante de ti, lo que te da tiempo y tiempo para frenar. Y España, siendo un país tan... Aquí es legal comprar un detector de radares, pero súper ilegal usarlo. De hecho, ahora si tienes un detector de radares en el coche y está apagado o no lo estás usando, te puede multar igualmente. Y poca broma, son 500 euros y 3 puntos. Pero si le tienes alergia al dinero y a tus puntos del carnet, tienes otra opción aún mejor, los inhibidores de radares. Estos no solo detectan la señal radar, sino que la inutilizan completamente. Vamos, que podrías pasar a 200 delante de un radar y no va a multarte. 6.000 euros y 6 puntos del carnet si te pillan con eso. Y no solo te multan a ti, si el inhibidor lo instalaste en un taller, ese taller se puede llevar hasta 30.000 euros de multa. ¡Dios! Y una cosa que tenéis que saber sí o sí, los que después de oír estas multas aún queréis un detector de radares. Estos aparatos funcionan emitiendo ondas o señales electromagnéticas, como los radares. Y al igual que los radares, hay un detector para ellos. Así que podrían detectar tu detector de radares o inhibidor y pararte por ello aunque no vayas pasado de velocidad. Después existen algunos trucos y leyendas urbanas para que no te cace el radar. El truco más viejo que te puede contar un cuñado es lo de echarle laca a la matrícula. Supuestamente la laca haría que el flash se reflectara en la matrícula y no se vería en la foto. Mentira, se ve igual. Otro truco es poner unos CDs colgando detrás del coche para que el flash también reflectara y no se viera la matrícula. Mentira, se ve igual. En las redes sociales salen algunas pegatinas invisibles que supuestamente ocultan algunos caracteres. Mentira, se ve igual.
Los trucos que sí que empiezan a ser más efectivos son los que de verdad tapan la matrícula del coche, como estos imanes con forma de hoja que se pueden quitar desde el asiento del conductor con tan solo pulsar un botón. Esto obviamente sí que taparía la matrícula en la foto del radar, pero si te pilla una patrulla con eso puede que te multen igual aunque le quites la hoja con el mando. Si te quieren multar, te van a multar, aunque tengas el coche en el garaje. Un truco que puede que a lo mejor estuviera usando yo hasta hoy es lo de ir de noche detrás de un coche rápido. Así ves el flash del radar cuando lo multan a él y tú frenas antes del radar. Ya no funciona, porque estos radares láser no necesitan ya un flash para cogerte la matrícula, gracias a su iluminación infrarroja. Así que da igual que no veas un flash, la multa va a llegarte igual. Si conocéis más trucos, dejadlos por los comentarios y os explicaré exactamente por qué no funciona.